El Parque Arqueológico de San Agustín es un areópago para el hemisferio occidental. La llave que une al norte con el sur y al este con el oeste, a donde subían ancestros amazónicos para encontrarse con el cóndor de los Andes. Las tumbas vivas. En el interior de ellas se sientan aún los espíritus de aquellos ancestros antiguos, los mismos que cruzaron el estrecho de Bering, transegaron por las estepas de Alaska, coronaron las planicies norteamericanas, dejaron la cimienta de civilizaciones aztecas y mayas en Centroamérica y destaparon el tapón del Darién al paso del jaguar para ascender a los Andes con el vuelo del cóndor. Había una vez un cóndor solitario. No recordaba de dónde venía, en cuál risco había nacido, en dónde había dejado a su madre. Miraba las piedras con curiosidad. Allí, detrás, el jaguar, también solitario, lo espiaba. ¿Por qué te ocultas entre las imágenes de piedra?, preguntaba el cóndor. Porque son los restos de mis ancestros, respondía el jaguar, y ambos se conocían. Conocieron el águila que protegía a la serpiente, el encuentro entre las alturas con los abismos, entre el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, lo que dio vida al Big Bang. Llegan los españoles y nos traen una vivienda que es, ¿cómo es la vivienda española? Cuadrada. Y atrás nos construyen la cocina. ¿Y a quién mandan a la cocina? A la mujer. A la mujer. Y entonces me dicen los españoles, no fue de los españoles, eso fue de la iglesia. Porque la iglesia fue la que comenzó a discriminar. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12, digamos. Y había una infiltrada. La 13ª, ¿quién es? María Magdalena. ¿Sí me explico? Miren la cosa. Esta discriminación no la tenían los hombres acá, la tenían era los españoles. Eso vino con los españoles, la discriminación. Ojo que estoy hablando. En la medicina, esto es hablarlo, es en diferentes culturas. En la medicina, por ejemplo, tradicional, la medicina que es respecto a la mujer, ¿quién la maneja en la mayor parte de culturas? Por ejemplo, estamos hablando del Cauca, los Nasa y los Misak, los guambianos. Es la mujer la que siembra su parcela, que tiene sus plantas de ella, la que es propiedad de ella. En los otros son casi todas son las de hombre, ¿no es cierto? Pero la mujer tiene sus plantas que son las propias, las de ella. Tiene un poco
No hablemos de abultado del abdomen. Tiene esa chacana, que es el concepto de la cruz andina, que es abajo, los mundos inferiores, y arriba en la diadema está la representación de los mundos superiores. ¿Qué más podemos decir? Vea, las piernas están flexionadas, estaban sentados siempre alrededor del pulmón. Y una cosa especial, esos ojos. Hoy ya podemos decirlo, pero debemos los ojos son de jaguar, pero también los dientes. Cuando tiene 4 dientes entre los caninos, representa conocimiento. Y conocimiento cuando tiene 4 de qué? Del mono. Pero cuando tiene 6 es conocimiento de jaguar. Cuando tiene 2 es de cocodrilo. Ahí está el linaje. Dependiendo de la dentadura tenemos el conocimiento. Ahí está la expresión. Es una representación de un chamán. Vamos. Ya murió. Cuando estaba más joven. ¿Ya El murió? año pasado. Yo anduve con él. Ah, vea, bien. Bien. Pero Mendúa. Sabía. Ese era el profesor de nosotros. Del pueblo Cofán. Fernando Mendúa. Vea. ¿Ya le tomó? Ah, no, bien, listo. Una cosa especial. Voy a contarle algo. Tiene encima del cabello 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles y 4 niveles. El 4º nivel, dicen los historiadores, los arqueólogos, dicen, sirve para soportar el dolmen, o sea, la mesa en piedra, la piedra que está arriba. No sirve para nada más. Mírenla aquí. Son las plumas que están encima. Plumaje. Ahora sí, hablemos del primero encima del cabello. El primer nivel, ¿qué representa en el Amazonas? Representa la música, el conocimiento del remedio. Aquí está en el primer nivel. El segundo nivel, la sanación que hacen en la parte física. Me van a regañar si no estoy diciendo la verdad. Y el tercer nivel, la sanación que hacen en la parte espiritual. ¿Cuántas plumas tiene este aquí? 33. ¿Cuántas plumas hay aquí? 33. ¿Cuántas plumas tiene él? 33. Qué bello. ¿Sí o no? Lo mismo, es lo mismo. ¿Qué representa el collar? En las comunidades ancestrales era oro, pero ya no lo podemos tener en oro. Pero hay una cosa que representa la pureza espiritual. Estaba hablando de riqueza espiritual, no de pureza tanto, porque la pureza está en otros factores, pero esto es más riqueza. Y todos estos collares de colmillos es conocimiento de la tierra. La relación que tiene. ¿Estoy bien? La gente del lugar tiene esa manera fácil de encontrarse con la tierra, de transformar el universo con los elementos sagrados de la creación. Hay que volver a las selvas, tratar de descifrar una vez más el canto de las aves, el gemido de los insectos que nos enseñan a sembrar, el rastro de la serpiente y la sabiduría del jaguar.